Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir toda la información que tienen que ver con el agro misionero. Y un dato que necesitamos en este momento, cómo va a estar el tiempo, que es lo que dice el pronóstico. Desde hace 2 años aproximadamente se viene trabajando y muy fuertemente en cómo manejar el agua y el suelo en la provincia de Misiones, en un trabajo articulado del que participan distintas instituciones como el INTA y fundamentalmente las intendencias. Algo de esto vimos en Apóstoles, en donde 10 de 11 comunas concurrieron a esta convocatoria, en donde por la mañana en un encuentro teórico y luego práctico, en un camino terrado, en un camino vecinal, se puso en práctica algunas técnicas para manejar el agua y fundamentalmente el suelo. Consiste en hacer una lomada o loma de burro que se hace sobre un camino con pendiente y tiene la finalidad de frenar la velocidad del agua y que el agua ingrese al campo contiguo, es decir, a la chacra del productor o al terreno, ¿no es cierto?, que el terreno que está al lado del camino. Esto trae un beneficio, por otro lado, para el productor, porque el agua ingresa a la chacra y, bueno, le genera el beneficio, ¿no es cierto?, que en la misma agua, ¿no es cierto?, le humedece el camino, sirve para sus plantaciones y sacamos el agua del camino, que es la que nos produce la erosión. En esta técnica lo que estamos haciendo es el lomo de burro juntamente con las sangrías y los pozos de decantación, que es donde el agua se concentra, se aquieta, sedimenta y también se absorbe. Con eso evitamos que el agua siga escurriendo, ¿no es cierto?, por una pendiente alta y erosione las cunetas, ¿no es cierto? Muchas veces también erosiona la parte de toda la superficie del camino. Después, ¿qué hay que hacer? Después de la lluvia tenemos que venir y reparar. Entonces, la idea con estas técnicas es disminuir los trabajos de mantenimiento, o sea, haciendo que el camino sea más durable, ¿no es cierto? Aparte que son técnicas amigables con respecto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo lo que es la pérdida de suelo. O sea, estamos haciendo que el agua se quede dentro de la chacra y no vaya a parar a los arroyos. El agua que se infiltra después va a parar a la vertiente, ¿no es cierto? Entonces, esto es un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Así que, bueno, básicamente es eso lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo la práctica con máquinas, o sea, viales, pero también hay técnicas que se pueden utilizar con cuadrillas de personas, que se utilizan, por ejemplo, disipadores de energía, que tienen que ver con colocar elementos en la cuneta para frenar la velocidad del agua. Piedras, por ejemplo. Piedra, madera, bolsas rellenas con suelo. Que esa práctica se ha hecho en otros caminos que están situados un poquito más adelante. Acá hemos elegido para hacer la práctica solamente con las máquinas viales. Importante que el maquinista, bueno, sepa estas técnicas, ¿no? Y quien lo dirige también. Exactamente, sí, lo mismo. Es muy importante por eso estos cursos, para que los maquinistas tomen conciencia y después, bueno, esto se vaya replicando así, ¿no?, en los distintos municipios, que se vayan generando más capacitaciones, porque para muchos es nuevo esto. No es conocido. Son técnicas muy sencillas, pero por ahí hay un desconocimiento, ¿no es cierto? Por eso no se hacen. Pero bueno, una vez que está en el conocimiento,
no es difícil realizarlas. Ahora, para el productor también significa un cambio cultural esto, aceptar, por ejemplo, que el agua ingrese a su chacra. Exactamente, también por eso también hay un trabajo que se debería hacer con el productor de hablar para evitar, ¿no es cierto?, entrar en un conflicto, porque bueno, muchas veces el productor piensa que el agua le va a dañar, pero no, o sea, el tema es hablar y consensuar que es un trabajo que lo va a beneficiar. Porque, o sea, el agua ingresa a su chacra y aparte se mantiene el camino que él usa también. Claro, el agua tiene que quedarse en la chacra, si no, no hay cultivo posible. Exactamente. Y después el otro tema medioambiental también, ¿no? Que contaminamos los arroyos, ¿no es cierto? Que ese es un tema también no menor, ¿no? El compromiso de los municipios es fundamental, porque ellos son los que son los que tienen que replicar, ¿no es cierto?, esto en todos los municipios. Acá en Misiones tenemos una extensa red de caminos rurales, en donde, bueno, aplicar estas técnicas es fundamental, y desde el municipio le tiene que bajar las líneas, ¿no es cierto?, a los mandos medios y a los mandos inferiores para que se hagan los trabajos, ¿no? Por eso, o sea, estas técnicas no solamente las tiene que conocer el operador, sino también la jefatura. Lo bueno que en estos últimos años esto está en la agenda, ¿no? Está en la agenda, sí. Nosotros venimos desde el año 2012, esto surgió a través del INTA, ¿no es cierto? Nosotros recibimos, yo represento a Arauco, nos hicieron una invitación y bueno, gracias a todos los años nos siguen invitando y bueno, junto con el INTA se realizan estas jornadas. Se han realizado en varios municipios: Jardín América, 2 de Mayo, Campo Viera, Campo Ramón. Se hicieron en banda. A partir del año 2012 todos los años hemos hecho por lo menos una capacitación. Precios y ofertas del mercado concentrador zonal de Posadas, promociones hasta agotar stock. En el sector cárnico se puede comprar 2 kilos de milanesa de pollo a 195 pesos, 3 kilos de patita de pollo a 200 pesos, 3 kilos de molida de pollo común a 120 pesos. El lomito de cerdo, el kilo está a 180 pesos, costilla de cerdo el kilo a 160 pesos, mortadela el kilo a 90 pesos, huevo el maple 100 pesos, huevos de codorniz la docena a 45 pesos. En el sector fruti-hortícola, el almidón el kilo se puede comprar a 35 pesos, el carbón la bolsa a 20 pesos, la naranja la docena a 30 pesos, la papa el kilo a 25, el zapallo el kilo a 30 pesos, el pepino el kilo a 20, la zanahoria el kilo a 15 pesos, orégano por mazo a 10 pesos, 3 mazos de perejil a 10 pesos, 3 mazos de lechuga a 25 pesos y 4 mazos de cebollita a 10 pesos. En el sector preelaborados, la tapa para empanadas se vendía desde 25 pesos, el pan casero desde 15 pesos, el fideo casero por 500 gramos a 40 pesos, la prepizza desde 20 pesos, la empanada para celíacos por 6 unidades a 100 pesos, miel desde 45 pesos, mermeladas desde 45, mamón en almíbar a 90 y la torta artesanal el kilo a 210 pesos. Y en el sector varios se pueden comprar canastos para chipas desde 80 pesos, 5 litros de lavandina a 75 pesos, hierba canchada por 500 gramos a 40 pesos, el plato de madera desde 60 pesos, bodegas desde 450 pesos, caminos de mesa desde 200, arbolito navideño de madera desde 100 pesos y alpargatas desde 100 pesos. Ofertas, precios del mercado concentrador zonal de Posadas. Desde el INTA es una preocupación este tema del manejo del agua y del suelo, por eso destacan la participación, el compromiso de las intendencias para, por un lado, permitirle al productor optimizar sus unidades productivas y por otro, bajar los costos que tienen las intendencias para mantener en buen estado los caminos vecinales. Esta reunión tiene la intención de ser un disparador, empezar a hacer un trabajo. Esta es la primera que se hace acá en la zona sur y es el inicio, digamos, ¿no? Hay que seguir trabajando y de a poquito ir generando la conciencia de que tenemos que infiltrar el agua, que ya sea nuestra chacra o la del camino, tenemos que manejarla para que se logre infiltrar el agua. Acá lo vimos en un ejemplo, pero en la provincia tenemos por todos lados yerbales con esta situación o peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la recorrida, el mirar,
el juntarnos e intercambiar ideas para ver cómo se soluciona, cuál es la mejor solución que se le puede proponer al productor. Lo ideal sería comenzar antes de la implantación del cultivo, digamos, ¿no? En lo cual se debería marcar la curva de nivel, hacer una sistematización del lote donde se va a plantar, si es necesario realizar algún tipo de taipa, ¿cierto? Y para luego después hacer la plantación, digamos, ¿no? Eso sería lo correcto, digamos. En esta situación ya está el cultivo logrado y empieza a tener este problema de erosión de suelo y bueno, un poco ver cuáles serían las alternativas menos costosas y más prácticas para frenar el problema y empezar a recuperar un poco el suelo, digamos, ¿no? Empezando de la naciente. Empezando siempre de la parte más alta, de donde empieza a escurrir el agua, digamos, ¿no? Siempre de arriba, digamos, y frenando el agua, frenando. Hoy estuvimos viendo, digamos, después no llegar al tamaño de cárcava que se formó en el camino vecinal, digamos. ¿Cómo lo podemos frenar? Y bueno, antes de la implantación del cultivo puede ser la curva de nivel, la taipa. Una vez que está hay diferentes técnicas. Se puede ocupar bolsas, se puede ocupar algún tipo de cultivo para frenar. Lo ideal sería, en los casos que vemos hoy, tenemos que hacer algún tipo de pozo para que el agua, ese exceso de agua que escurre, que se almacene en un pozo y que tenga tiempo de infiltrar. Y de esa manera frenar la velocidad del agua, que es la que nos está arrastrando gran cantidad de material de suelo, digamos, ¿no? Y hacer todo lo que sean posible, ¿no? Tantos sea necesario. Exactamente, ¿no? Hoy no tuvimos el tiempo para ponernos a calcular, pero si uno calcula, son 25 hectáreas, es un lote de 25 hectáreas de hierba, digamos, ¿no? Entonces, si así a grosso modo tenemos, por cada hectárea son 20 millones de litros de agua, digamos, ¿no? Que una parte debe infiltrar y mucho de ese volumen está escurriendo, digamos. Bueno, a ver cómo hacemos para retener en esos lugares críticos donde hoy está causando este problema, digamos. Ahora, hay que trabajar mucho con los productores todavía. Con los productores, en conjunto con el municipio, nos tenemos que juntar todos. Somos parte de un sistema, digamos, de donde está el productor que tiene su chacra. Muchas veces el agua de la chacra sale al camino, genera erosión en el camino vecinal. El municipio como encargado del mantenimiento de los caminos vecinales. Las instituciones, por ejemplo, como el INTA, que si bien no sabemos cómo hacer un camino, sabemos que tenemos que infiltrar el agua, digamos, ¿no? Entonces, ver cómo hacemos para que esa agua del camino, de la chacra, que infiltre nuestro suelo, digamos, ¿no? Las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 9.000 pesos la tonelada, maíz 4.700, girasol 9.500 y sorgo 3.700 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 8.660 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 4.660, en Bahía Blanca 4.800, en Quequén 4.450, trigo en Rosario 6.200 pesos la tonelada, en Dársena 7.500, en Bahía Blanca 6.368, girasol en Rosario 9.500 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 8.668 y sorgo en el puerto de Rosario 3.700 pesos la tonelada. Y la localidad de Apóstoles está muy comprometida en este trabajo de ver cómo manejamos el agua y sobre todo cómo manejamos los suelos en los caminos vecinales. Esto nos decía Mario Viales, quien en un trabajo con los productores, con los colonos, bueno, viene de alguna manera fortaleciendo esta idea de que cada vez más tenemos que pensar en un buen uso de nuestros recursos. Es una práctica que no estamos acostumbrados a hacer, una práctica que teníamos que haberlo empezado hace mucho tiempo, pero gracias a la experiencia también con el ingeniero Munareto y la gente que viene trabajando con esto, nos da la posibilidad de volcar esa experiencia
en este camino, un camino que se erosiona, que estaba lavando mucho y que se puede hacer esta práctica. La verdad que uno queda asombrado cuando empieza a ver números, ¿sí?, de cuánto se pierde en agua, de cuánto se pierde en suelo, y también agradecerle a don Pablo Derca, que es en la zona donde estamos trabajando, a Oscar Olovati, que es otro yerbal que se está trabajando para hacer estas pruebas. Después de acá viene un entoscado, pero primero queremos retener agua, un recurso vital para la chacra, un recurso vital para la vida, y eso es lo fundamental. Y a su vez, poner en práctica algo que a nosotros en el día de mañana nos signifique menos movimiento de máquina, porque hoy tenemos que en 2000 metros están interviniendo 3 o 4 veces porque se erosiona. Ahora vamos a retener agua, eso significa que va a haber menos erosión y vamos a poder dar a largo plazo muchos recursos. Si nosotros logramos con todo lo que aprendimos hoy de retener esta hermosa esponja de suelo que tenemos, que el agua quede en la chacra, que infiltre, que provea de recurso agua a las vertientes, va a haber mucha más productividad en la chacra misionera. Porque esta práctica no hay que tampoco quedarse loco de agarrar, por ejemplo, Apóstoles tiene 700 kilómetros y mañana tratar de hacerlo los 700. Hay que planificar, esto significa también recursos económicos, porque hay que comprar mucho combustible, movimiento de máquina, personal, pero una planificación, y dentro de 1 año o 2 años yo creo que se puede llegar a hacer los 700 kilómetros de camino de Apóstoles. Y empezar a hablar con los productores también, ¿no? También, yo creo que esta experiencia que vamos a tener acá, lo vamos a traer, lo vamos a mostrar, y los productores van a empezar a aceptar. El agua debe quedar en la chacra, el agua no se debe ir al arroyo, y del arroyo al río, y del río al mar. Tomémoslo, que quede en nuestra chacra y que infiltre el agua limpia al curso de los arroyos. Ustedes podrán haber visto y observado que todo el suelo colorado entró en la chacra de un productor que hace ladrillo y le inutilizó toda la tierra negra, que tuvo que moverse del lugar donde podía tener un recurso natural de su fábrica de ladrillo a otro lugar, porque la tierra que venía del camino entró en su chacra. Bueno, eso no tenemos que evitar, que no llegue hasta ahí, ¿sí? Con estas prácticas creemos nosotros, es más, estoy seguro que se va a lograr. Y después de hablar de estas cosas, es momento de hacer una pausa, compartir los adelantos de Hola Misiones y seguimos. Mecanización en la preparación del suelo, menos esfuerzo físico, mejores suelos, mayores rendimientos. Se financian servicios de preparación del suelo para lograr mejores condiciones de cultivo. Fomentamos la actividad privada de esos servicios para desarrollar prestadores en el sector. Llevamos 1.500 horas de servicio en más de 800 hectáreas. La tarea va acompañada de la sistematización de los lotes realizados por técnicos de campo para mejorar la infiltración, minimizar la erosión hídrica y la pérdida del recurso suelo. Para ello incorporamos 45 niveles ópticos y capacitamos a los técnicos en su uso. Día a día, junto al productor tabacalero. Cotaprom. El HLB es la enfermedad más severa y destructiva de los cítricos y no tiene cura. Está presente en países limítrofes y constituye una gran amenaza para la citricultura de nuestro país. Está prohibido trasladar dentro del país plantas y partes de plantas sin la guía de sanidad del SENASA. No está permitido ingresar material vegetal al país sin autorización del SENASA. La producción y comercialización de plantas cítricas se debe realizar bajo cubierta. Las yemas, semillas, plantines y plantas deben ser adquiridas en viveros inscriptos en el INASE y en el SENASA.
Ante sospecha de presencia de HLB, avisa al SENASA. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. Y para Néstor Munareto, quien desde hace unos años ya nos viene diciendo que el agua es vida, por eso hay que saberlo manejar y sobre todo manejar bien los suelos para que tengamos muy buena productividad. Compartimos algunas reflexiones con él sobre este tema en particular. Transformemos el agua problema, porque me genera una erosión, un surco, me genera arrastre de suelo, pérdida de suelo y la propia pérdida del agua. Transformemos eso con nuestra gestión en agua útil. Por eso todos estos trabajos. Porque nos interpreta, nosotros siempre hicimos los trabajos para que el agua se vaya. Nosotros vemos un charco y automáticamente salimos con una azada a hacer el surco para que el agua se vaya. Y justamente el concepto es totalmente al revés. El agua tiene que quedar donde cae, entonces tenemos que ver, después de una lluvia tenemos que ver un charco o el agua infiltrada en el suelo, no que corriendo por la cuneta. Imagínate que estamos trabajando en los caminos y la gente, cuando vos interpretás por dónde escurre, por dónde se pierde el agua, vos transitas por la colonia y en toda la provincia de Misiones, las vías de pérdida de suelo son los caminos. Y cuando empezamos a sumar la superficie y empezamos a medir cuántos litros de agua cae por año por cada metro cuadrado, los volúmenes de agua que se pierde son terribles, porque fíjate cómo la gente, todos los municipios arreglan los caminos. Las sangrías van a los arroyos. Y justamente al arroyo no tiene que llegar agua por arriba. Entonces por eso todo esto es lo que estamos haciendo, aprendiendo también todos los días entre todos, pero el concepto de que el agua útil para la vida quede donde cae cuando llueve. Fíjate los números que hicimos, que allá en el Bajo había 6.000 metros cúbicos de tierra que arrastró de acá arriba, 6.000 metros cúbicos. O sea, cuando ponemos en los camiones, son 1.000 camiones. 1.000 camiones que el efecto del agua, por el arrastre y por no trabajos hechos para contenerla, llevó la tierra allá abajo. Cuando esa tierra es útil arriba para producir y esa agua que quede arriba para producir, no allá abajo, porque cuando llegó al arroyo, esa agua se pierde. O sea, el productor tiene que darse cuenta que cuando va a hacer una plantación nueva, lo va a hacer para 50 años. Entonces tiene que tener todos los recaudos necesarios para ver un poquito cómo hacer los trabajos para que no ocurra eso lo que hoy estuvimos viendo. Si no, se le convierte en un problema difícil de solucionar por otra parte. Claro, por eso la importancia del Instituto de Suelo, la capacitación de los alumnos en las escuelas agrícolas para que sepan marcar curva de nivel, cubiertas verdes, cobertura de abonos verdes, de trabajar para que no haya pérdida de suelo, porque la riqueza del productor es justamente el suelo. Produce alimentos y encima el suelo es el almacenamiento del agua. Entonces suelo y agua, la conjunción perfecta para la vida. Disponibles en el mercado de Liniers, entraron al mercado 4.122 bovinos. En novillos de consumo se pagó de un mínimo de 40 pesos el kilo a un máximo de 46 pesos el kilo. Pesados de 40 a 45, regulares con un máximo de 33, overos negros de 35 a 43. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 40 a 50 pesos con 50 centavos el kilo, vaquillonas de 38 a 46, terneros de 36 a 51,20. Vacas buenas de 33 a 40 pesos el kilo, vacas conserva buena de 30 a 35 y toros buenos de 30 a 40 pesos con 80 centavos el kilo. Para el sector tabacalero el monotributo es un tema clave. Esto que se está trabajando en el Congreso de la Nación, un monotributo para el sector yerbatero, tealero,
cañero y tabacalero es esencial. Una idea que surgió desde la Asociación Plantadores de Tabacos de Misiones. Por eso estamos hablando con Omar Olson. Viene a dar respuesta a un gran reclamo que los productores tenían inconvenientes, soluciona en cuanto a sus ingresos que no van a ser afectados por sus beneficios sociales. Yo creo que esto es lo fundamental. Y la otra, que se toma en cuenta el pago, que es un inconveniente ir mes a mes, va a tener sus retenciones y resuelve el año al productor. Transparenta un poco, ¿no? Transparenta la actividad. Y eso es lo que queremos, que todos queremos aportar, todos queremos pagar, todos queremos estar en blanco, pero tiene que haber reglas claras. Y yo creo que esto viene a poner un poco de reglas claras en el sector y ayudar a todos. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, como siempre, para compartir información que tiene que ver con nuestras chacras. Pero no se vaya, quédese. Ya viene Ana y Jorge con Hola Misiones y toda la información. Nos vemos.